La palabra está tomada en la Biblia latinoamericana en el Nuevo Testamento del libro de Hechos de los Apóstoles, desde el capítulo 21 en adelante. La vuelta a Jerusalén. Cuando llegó la hora de partir, nos separamos a la fuerza de ellos y nuestro barco salió rumbo a Cos. Al día siguiente llegamos a Rodás y de allí a Patara, donde encontramos otro barco que estaba para salir hacia Finicia. Subimos a bordo y partimos. Divisamos la isla de Chipres y dejándola a la izquierda, navegamos rumbo a Siria. Atracamos en Tiro, pues el barco debía dejar su carga en aquel puerto. Aquí encontramos a los discípulos y no detuvimos 7 días. Advertían a Pablo con mensajes proféticos que no subiera a Jerusalén. Pero a pesar de ello, cuando llegó la fecha en que debíamos marchar, partimos. Nos acompañaron todos con sus mujeres y niños hasta fuera de la ciudad y llegado a la playa, nos arrodillamos y oramos. Después de los abrazos, subimos a la nave mientras ellos volvían a sus casas. De Tiro fuimos a Ptolemaida, terminando así nuestra travesía. Saludamos a los hermanos y nos quedamos un día con ellos. Al día siguiente nos dirigimos a Cesarea. Entramos en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, y nos hospedamos allí. Teníamos 4 hijas que se habían quedado vírgenes y tenían el don de profecía. Llevábamos allí algunos días cuando nos salió al encuentro un profeta de Judea llamado Agabos. Se acercó a nosotros, tomó el cinturón de Pablo, se ató con él de pie y mano y dijo: esto dice el Espíritu Santo: así atarán los judíos al dueño de este cinturón y lo entregarán en manos de los extranjeros. Al oír esto, nosotros y los de Cesarea rogamos a Pablo que no subiera a Jerusalén, pero él nos contestó: ¿por qué me destrozan el corazón con sus lágrimas? Yo estoy dispuesto no solo a ser encadenado, sino también a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Como no logramos convencerlo, dejamos de insistir y dijimos: hágase la voluntad del Señor. Pasado aquellos días, terminamos los preparativos del viaje y subimos a Jerusalén. Algunos discípulos de Cesarea que nos acompañaban nos llevaron a casa de un chipriota llamado Nasón, discípulos desde los primeros tiempos, donde nos íbamos a hospedar. Al llegar a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con alegría. Al día siguiente acompañamos a Pablo a casa de Santiago, donde se había reunido todos los presbíteros. Pablo los saludó y fue contando detalladamente todas las cosas que Dios había realizado entre los paganos por sus ministerios. Todos, por supuesto, dieron gloria a Dios por lo que escuchaban, pero luego le dijeron: bien sabe, hermanos, cuántas decenas de millares de judíos han abrazado la fe en Judea, y todos ellos son celosos partidarios de la ley. Por otra parte, han oído decir que enseña a todos los judíos del mundo paganos que se aparten de Moisés,
que no circunciden a sus hijos ni vivan según las tradiciones judías. De todo modo se van a enterar de que has llegado y entonces, ¿qué hacer? Reuniremos la asamblea y hablará lo que te vamos a decir. Hay entre nosotros 4 hombres que han hecho un voto y tú lo vas a apadrinar. Te purificarás con ello y pagarás los gastos cuando se hagan cortar el pelo. Así verán todo que es falso lo que han oído decir de ti y que por el contrario tú también cumples la ley. En cuanto a los creyentes de origen no judío, ya le hemos enviado instrucciones pidiéndoles que se abstengan de carne sacrificada a los ídolos, de la sangre y de la carne de animales sin sangrar y de las relaciones sexuales prohibidas. Pablo pues apadrinó a aquellos hombres. Al día siguiente se purificó con ellos y entró en el templo para notificar qué día concluiría su tiempo de purificación y se ofrecería el sacrificio por cada uno de ellos. Estaban para cumplirse los 7 días cuando unos judíos de Asia vieron a Pablo en el templo y empezaron a alborotar a la gente. Agarraron a Pablo y gritaron: «Israelita, ayúdennos. Este es el hombre que por toda parte predica a todo en contra de nuestro pueblo, de la ley y de este lugar santo». Y ahora incluso han introducido a unos griegos dentro del templo, profanando este lugar santo. Decían esto porque poco antes habían visto a Pablo en la ciudad acompañado de Trófimo, natural de Éfeso, y pensaron que Pablo lo había llevado al templo. La ciudad entera se alborotó, concurrió la gente de toda parte y tomando a Pablo lo arrastraron hacia la salida del templo. Cerrando inmediatamente las puertas, querían matarlo, pero llegó al comandante del batallón la noticia de que toda Jerusalén estaba alborotada. Enseguida tomó consigo algunos oficiales y soldados y bajaron corriendo hacia la multitud. Al ver al comandante y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. El comandante se acercó, hizo arrestar a Pablo y ordenó que lo ataran con 2 cadenas. Después preguntó quién era y qué así había hecho. Pero entre la gente uno gritaba una cosa y otro otra. Al ver el comandante que no podía sacar nada en claro a causa del alboroto, dio orden de que llevaran a Pablo a la fortaleza. Al llegar a la escalinata, los soldados tuvieron que levantarlo y llevarlo al hombro a causa de la violencia y la multitud, pues un montón de gente lo seguía gritando: «Mátalo, mátalo». Cuando estaban ya para meterlo dentro de la fortaleza, Pablo dijo al comandante: «¿Me permite decirte unas palabras?». Le contestó: «Pero tú hablas griego. ¿No eres entonces el egipcio que últimamente se rebeló y llevó al desierto a 4,000 terroristas?» Pablo respondió: «Yo soy judío, ciudadano de Tarso, ciudad muy conocida en Cilicia. Permíteme, por favor, hablar al pueblo». El comandante se lo permitió. Entonces Pablo, de pie en la escalinata, hizo un gesto con las manos y se produjo un gran silencio. Después empezó a hablar al pueblo en lengua hebrea. Hermanos,
y Padre. Escúcheme, pues le quiero dar algunas explicaciones. Al oír que le hablaba en hebreo, se calmó más aún su agitación y Pablo continuó. Yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero educado en esta ciudad. Teniendo a Gamaliel de maestro, fui instruido en la ley de nuestros padres en la forma más seria y era un fanático del servidor de Dios, como ustedes ahora. Así que perseguí a muerte a este camino e hice encadenar y meter en la cárcel a hombres y mujeres. Esto lo sabe muy bien el sumo sacerdote y el consejo de los ancianos. Incluso me entregaron carta para nuestros hermanos de Damasco y salí para detener a los cristianos que allí habían y traerlo encadenado a Jerusalén para que fueran castigados. Iba de camino y ya estaba cerca de Damasco cuando a eso de mediodía se produjo un relámpago y me envolvió de repente una luz muy brillante que venía del cielo. Caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Yo respondí: ¿quién eres, Señor? Y él me dijo: yo soy Jesús, el Nazareno, a quien tú persigues. Los que me acompañaban vieron la luz y se asustaron, pero no oyeron al que me hablaba. Entonces yo pregunté: ¿qué debo hacer, Señor? Y el Señor me respondió: levántate y vete a Damasco. Allí te hablarán de la misión que te ha sido asignada. El resplandor de aquella luz me dejó ciego y entré en Damasco, llevado de la mano por mis compañeros. Allí vino a verme un tal Ananías, un hombre muy observante de la ley y muy estimado por todos los judíos que vivían en Damasco. Me dijo: Saulo, hermano mío, recobra la vista. Y en el mismo instante pude verle. Entonces agregó: el Dios de nuestros padres te ha elegido para que conozcas su voluntad, veas al justo y oigas su propia voz. Con todo lo que has visto y oído, será en adelante su testigo ante las personas más diversas. Y ahora, ¿a qué espera? Levántate, recibe el bautismo y lava tus pecados invocando su nombre. Después de regresar a Jerusalén, mientras un día me encontraba orando en el templo, tuve un éxtasis. Vi al Señor que me decía: vuélvete y sal pronto de Jerusalén, pues no escucharán el testimonio que les dé de mí. Yo respondí: Señor, ellos saben que yo recorría la sinagoga encarcelándolos y azotándolos a los que creían en ti. Y cuando se derramó la sangre de tu testigo Esteban, yo me encontraba allí. Estaba de acuerdo con ello e incluso guardaba las ropas de los que le daban muerte. Pero el Señor me dijo: anda ahora, te voy a enviar lejos a las naciones paganas. Hasta ese punto la gente estuvo escuchando a Pablo, pero al oír esta última palabra se pusieron a gritar: mata a ese hombre. Mata a ese hombre, no tiene derecho a vivir. Vociferaban, agitaban sus vestidos y tiraban tierra al aire. Entonces el comandante ordenó que lo metieran dentro de la fortaleza y los azotaran para que
confesara por qué motivo gritaban de aquella manera contra él. Pero cuando quisieron quitarle la ropa, Pablo preguntó al oficial que estaba allí presente: ¿es conforme a la ley azotar a un ciudadano romano sin haberlo antes juzgado? Al oír esto, el oficial fue donde el comandante y le dijo: ¿qué iba a hacer? Ese hombre es un ciudadano romano. El comandante vino y le preguntó: dime, ¿eres ciudadano romano? Sí, respondió Pablo. El comandante contestó: a mí me costó mucho dinero hacerme ciudadano romano. Pablo le contestó: yo soy de nacimiento. Al momento se retiraron los que estaban para torturarlo, y el mismo comandante tuvo miedo porque había hecho encadenar a un ciudadano romano. Al día siguiente hizo soltar a Pablo. Quería conocer con certeza cuáles eran los cargos que los judíos tenían contra él, y mandó que se reunieran los jefes de los sacerdotes y todo el consejo que llaman Sanedrín. Después hizo bajar a Pablo para que compadeciera ante ellos. Pablo miró fijamente al Sanedrín y le dijo: hermanos, hasta el día de hoy he actuado rectamente ante Dios. A este punto, el sumo sacerdote Ananías ordenó a su asistente que le golpearan en la boca. Pablo entonces le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. Está ahí sentado para juzgarme según la ley, y tú violas la ley ordenando que me golpeen. Los que estaban a su lado le dijeron: está insultando al sumo sacerdote de Dios. Pablo contestó: hermanos, yo no sabía que fuera el sumo sacerdote, pues está escrito: no insultará al jefe de tu pueblo. Pablo sabía que una parte de ellos eran saduceos y la otra fariseos, así que declaró en medio del Sanedrín: hermanos, yo soy fariseo e hijo de fariseo, y ahora me están juzgando a causa de nuestra esperanza, a causa de la resurrección de los muertos. Apenas hizo esta aclaración, se originó una gran discusión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángeles ni espíritu, que los fariseos admiten que sí lo hay. Se armó pues un enorme griterío. Algunos maestros de la ley que eran del partido de los fariseos se pusieron en pie afirmando: nosotros no hallamos nada malo en este hombre, tal vez le haya hablado un espíritu o un ángel. La discusión se hizo tan violenta que el capitán tuvo miedo de que despedazaran a Pablo. Ordenó entonces que vinieran los soldados, sacaran a Pablo de allí y lo llevaran de nuevo a la fortaleza. Aquella misma noche el Señor se acercó a Pablo y le dijo: ánimo, así como has dado testimonio de mí aquí en Jerusalén, tendrás que darlo también en Roma. Al amanecer se reunieron algunos judíos y se comprometieron con juramento a no comer ni beber hasta dar muerte a Pablo. Los comprometidos en esta conjuración eran más de 40. Se presentaron pues a los jefes de los sacerdotes y a los ancianos y le dijeron: no
hemos comprometido bajo juramento a no probar comida alguna hasta que no hayamos dado muerte a Pablo. Ahora le toca a ustedes con el consejo obtener del comandante que haga bajar de nuevo a Pablo con pretexto de examinarlo más a fondo su caso. Nosotros, por nuestra parte, estamos preparados para matarlo antes de que llegue. Pero el sobrino de Pablo, hijo de su hermana, se enteró de esta emboscada y fue a la fortaleza a informarle. Entonces Pablo llamó a un oficial y le dijo: lleva a este joven ante el comandante, pues tiene algo que contarle. El oficial se lo llevó ante el comandante y le dijo: el preso Pablo me llamó y me pidió que te trajera a este joven, pues tiene algo que decirte. El comandante lo tomó de la mano, lo llevó aparte y le preguntó: ¿qué tiene que contarme? El joven le respondió: los judíos han decidido pedirte que mañana lleve a Pablo al Sanedrín con el pretexto de examinar más de cerca su caso, pero no le crea, porque hay más de 40 hombres de ellos listos para tenderle una trampa. Se han comprometido bajo juramento a no comer ni beber hasta que no le haya dado muerte a Pablo. Ya están preparados esperando tu decisión. El comandante despidió al joven con esta advertencia: que nadie se entere de que me has dado esta información. Después llamó a 2 oficiales y le dijo: estén listos para salir hacia Cesarea esta noche después de las 12 con 200 soldados, 70 de caballería y 200 auxiliares. Preparen también cabalgadura para llevar a Pablo y entregarlo sano y salvo al gobernador Félix. El comandante escribió la siguiente carta al gobernador: Claudio Lisias saluda al excelentísimo gobernador Félix y le comunica lo siguiente: los judíos habían detenido a este hombre y estaban a punto de matarlo cuando me enteré de que era un ciudadano romano e intervine con la tropa para arrancarlo de sus manos. Como quería saber de qué lo acusaban, lo presenté ante el Sanedrín y descubrí que lo acusaban por cuestiones de su ley, pero que no había ningún cargo que mereciera la muerte o la prisión. Después me enteré de que los judíos preparaban una emboscada contra este hombre, por lo que decidí enviártelo y dije a sus acusadores que presentaran sus quejas ante ti a Dios. De acuerdo con las instrucciones recibidas, los soldados tomaron a Pablo y lo llevaron de noche a Antipatri. Al día siguiente regresaron a la fortaleza y los de caballería siguieron viaje con él. Al llegar a Cesarea, entregaron la carta al gobernador y le presentaron a Pablo. Félix se informó y preguntó a Pablo de qué comarca era. Al saber que era de Cilicia, le dijo: te oiré cuando estén presentes tus acusadores, y mandó que lo custodiaran en el palacio de Herodes. Hermanos, la palabra de Dios que nos guía, nos instruye, nos edifica, nos fortalece, nos acompaña en todo momento, ayer, hoy y siempre. Dios Padre habla a través de su palabra. Aquí en el libro del Nuevo Testamento, Hechos de los Apóstoles, estamos viendo cómo Pablo se dirige a los judíos
y cómo es perseguido por los judíos debido a que anteriormente él perseguía a los judíos. Pero estos judíos que están acercando la vida de Pablo son los judíos que también persiguieron a Jesús. Cuando cada uno de nosotros es llamado por el Señor Jesús y acepta cargar su cruz y seguir el sendero para tener una relación con el Padre y guiado por el Espíritu Santo, poder mantener esa salvación que ya ha sido nuestra, regalada para siempre, de una muerte en cruz y no cualquier cruz. Nos damos cuenta del Padre Celestial que tenemos, que no le importa la raza ni el color de la piel. Un Padre que quiere que nos enfoquemos en las cosas sagradas y santas, en las normas, los preceptos y mandamientos de una justicia, de una obediencia y de una aceptación de su voluntad, y nos lleva a usar la fe en la medida que nos ha tocado a cada uno para usarla. Y a medida que transcurre el día de cada uno de nosotros, nos ayuda a ver las innumerables razones que nosotros tenemos para alabar y reconocer a Dios todo honor y toda gloria y toda honra. Dios Padre permitió que hombres anteriores a nosotros y mujeres trabajaran arduamente para que la palabra pueda ser conocida a todo el confín de la tierra, y nos enseña a despejar nuestro pensamiento y anhelo y a escuchar claramente lo que quiere decirnos a través de su palabra y bajo el nombre del Espíritu Santo. Alabar a Dios mediante la gratitud y el reconocimiento de su carácter y atributos es una de las mejores maneras que reconocemos para romper de antemano la atadura que nos separa de Dios, porque nosotros somos alejados del amor de Dios cuando por el pecado estamos llevando una vida sin sentido. Pero cuando reconocemos la gracia de la salvación en la cruz para cada uno de nosotros, estudiamos la Escritura, la escudriñamos, la leemos, la analizamos, la meditamos, la rumiamos por interés de conocimiento histórico, cronológico, o por saber quién es ese que me amó primero, quién es ese que me ama tanto, quién es ese que me da el don de su Espíritu Santo para que reviva en mí esa fe que me ha sido dada, capaz de mover montaña. Y es solo estudiando la palabra. Pablo pasó de ser un perseguidor a ser un perseguido. Pero el amor de Dios, cuando esa luz le irradió y penetró todas sus entrañas, le dejó ver que él era elegido, igual que usted y que yo. Todos somos elegidos y en un momento determinado somos llamados a cumplir con una obra y una misión. Lo importante es aceptar y estar dispuesto de que somos responsables de ser aquel que lleva la palabra, la buena nueva. Y en ese camino solo Dios, que estará con nosotros y nunca nos dejará, nunca nos apartará, como dice el profeta Isaías, que siempre estará con nosotros, que manda que nos esforcemos y que no desmayemos, porque Él va a estar ahí para capacitarnos. Dios no envía a nadie a una misión sin antes prepararlo para esa misión. Y la misión de cada uno de nosotros es estudiar, entender, amar a Dios y transmitir el conocimiento de la verdad que está aquí en su palabra.